¿Quién tú dirías que es Pedro Méndez? Pedro Méndez es una workaholic. Pues mi nombre es Pedro Méndez. Yo soy saxofonista profesional. Estoy sirviendo en la Marina de los Estados Unidos, también como músico profesional. Yo nací en Río Piedras, en la ciudad de Carolina. ¿Qué fue lo que despertó ese interés por la música? Siempre demostré interés desde que era pequeño y quizás fue algo que mi papá, que le gustaba mucho la música, especialmente él tuvo una época de rockero y después tuvo una época de salsero. Eso me expuso a mucha música. ¿Y por qué el saxofón? Estaba la percusión. Ese era y todavía yo creo que yo soy un percusionista frustrado, porque en la escuela intermedia yo quería tocar conga, pero creo que yo tenía la mala costumbre de no ir a la escuela la primera semana porque nadie va y ahí lo que están es pasando listas y no se Es hace verdad. mucho en la escuela pública, pues uno iba la próxima semana. Pues entonces, pues yo no fui y entonces ya alguien había cogido la batería y las congas y cuando yo fui a la clase de música no había, ya los instrumentos estaban ya ocupados. Entonces, pues ahí fue que me dieron una trompeta. Empecé a tratar de aprender otros instrumentos y ahí fue que conocí el saxofón y no sabía exactamente cómo era que sonaba un saxofón hasta que me dio curiosidad y ahí fue que descubrí que en el merengue esos jaleos son los saxofones lo que lo hacen. Y hubo un tiempo así que yo estaba entre medio, no sabía, mi maestro me decía que no podía tocar los dos. Yo estaba tratando de tocar trompeta y saxofón. Pero me decía que no, que la embocadura, te vas a dañar la embocadura. Él quería que yo me quedara en la trompeta. Pero yo, como soy cabeciduro, pues me cambié al saxofón. Los músicos militares tienen muchas oportunidades que no las tenemos en el mundo civil, porque prácticamente tenemos un empleador, un salario eh, con el cual se puede contar todos los meses. El músico civil es un poco difícil porque tú nunca sabes cómo va a estar el año o el mes. Ya yo cometí muchos errores al principio porque no sabía cómo funcionaba. Eh, no entendía bien dónde eran que estaban la temporada alta y la temporada baja. So, a veces tenía una temporada alta y entonces gastaba todo el dinero. Y entonces cuando venía la temporada baja, pues entonces no tenía nada. Y entonces tenía que esperar hasta que la próxima temporada empezara a moverse. Los músicos militares, pues hay siempre un salario, se toque, no se toque. Y es bien diferente porque cuando yo era músico de Gilberto Santa Rosa, no, en la manera en la que nos contrataban, por ejemplo, a la orquesta de Gilberto la contrataban porque había una demanda. Ellos querían ver a Gilberto en México, en lo que fuera. El público tiene una demanda y ellos quieren ver al artista. El músico militar es diferente porque nosotros damos un servicio. Nosotros, Sí. pues obviamente, como todo el servicio militar, pues está, eh, los fondos vienen de los taxes, de la gente que paga impuestos y del Departamento de Defensa, el Department of Defense. Y entonces nosotros brindamos un servicio a las comunidades, un servicio comunitario en representación de la Marina de los Estados Unidos. No es como a Gilberto, pues una demanda y nosotros somos un servicio público. Te voy a poner un poco en problemas. ¿Cuál ha sido el artista que has colaborado que más te ha gustado? Me ha gustado. Más fácil.
o que ha sido de tus experiencias favoritas? Pues fíjate, siempre todos son especiales, ¿verdad? Pero siempre, pues yo le tengo mucho cariño a Gilberto porque él, aun cuando ya yo no estaba dentro de la orquesta, siempre nos mandábamos un mensaje de Año Nuevo, felicidades en los cumpleaños y eso, y siempre se ha mantenido en contacto. Y él obviamente no tiene que hacerlo, podría ignorar el mensaje, tú sabes, porque él es ya una figura internacional, pero él ha decidido no ignorar los mensajes y siempre tiene la cortesía de intercambiar un poco de palabras y siempre me desea que me vaya todo bien. Eh, Lalo Rodríguez, que en paz descanse. Cuando a mí me llamaron para tocar con Lalo Rodríguez, yo lo conocía de pequeño porque pues, conocía de la trayectoria, de que el cantante, y Devórame otra vez era una de las canciones más populares al final de los 80, 90, pero yo no sabía que había eh, roto esquemas él, él, él fue un cantante que lo sacaron de la escuela para ir a tocar a los 16 años. Él era prácticamente un niño y lo sacaron de Wow. la escuela porque tenía mucho talento y él se ganó con la grabación que hizo con Eddie Palmieri. Creo que el disco se llama The Son of Latin Music. Ellos fueron los primeros latinos que se ganaron un Grammy americano cuando no existía Latin Grammy ni nada de eso. Un Grammy americano, ellos fueron los primeros. Y entonces yo no sabía, lo descubrí. Una vez creo que lo mencioné en una presentación y yo me puse a investigar sobre eso y sí, The Son of Latin Music. The Sun como el sol of Latin Music. Eddie Palmieri y Lalo Rodríguez, la voz con 16 años, cantando espectacular, una cosa increíble. So, sí, siempre tuvo una aparición con Marc Anthony, eh, eh, también excelente, todos profesionales, Luis Enrique, muchos, especialmente en la salsa, pero también en el merengue hice algunas cositas con Elvis Crespo y siempre me gustaron todos, siempre son diferentes. ¿Cuál ha sido maybe la experiencia que menos te ha gustado o si se puede mencionar? A que menos me ha gustado. Hmm. Bueno, no tengo una así en específico, pero nunca me gustaba cuando me votaban de un grupo. A nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta. Pero siempre, tú sabes, siempre hay cosas y uno toma decisiones y hay gente que no está de acuerdo con uno y le dicen, bueno, pues para el próximo no te voy a llamar y qué sé yo qué, siempre hay malos entendidos. Pero anyways, nunca tuve así un problema así grande yo me llevaba bien con casi todos. Los problemas que tenía eran más de conflicto, cuando ya la agenda estaba bastante cargada, como yo no tenía una secretaria ni nada. Y yo no creo que yo sea el más organizado del mundo. Pues había muchas fechas y entonces había algunos conflictos. Y entonces, por ejemplo, cuando Luis Fonsi tenía la banda, a mí me llamaron para viajar con él, pero yo tuve que decir que no, porque estaba con Gilberto Santa Rosa, entonces no quería salirme de la banda. Y siempre cosas así, conflictos que no podía coordinarlos, pues tuve que decir que no. O viceversa, que me decían que no, porque X o Y razón. Eso era lo menos que me gustaba del negocio, era que sí, no es muy estable y hoy estás y puedes mañana no estar. ¿Tú le dirías a un niño que quiere ser músico, qué consejos tú le darías para que, ¿verdad?, pudiera tener éxito? Yo estaba viendo un video de un conguero famosísimo de Puerto Rico que lamentablemente falleció pocos días, estaban lidiando con una enfermedad. Y
él hizo este video promocionando unas congas que le estaban haciendo a su nombre, tenían su nombre. Y él dijo en ese video, habló sobre un consejo similar a tu pregunta, un consejo para los niños, para la gente que está empezando. Y él dijo, la música es 10% talento y 90% de la música es trabajo duro. So, si tú quieres ser exitoso, trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. El 10% sí, hay unas personas que son especiales y siempre tienen una chispita un poquito más que otros. Pero en general, yo me pongo a pensar ahora y en el momento yo no lo pensaba así, pero cuando yo estaba empezando, yo sí me iba a la universidad y llegaba a las 6 de la mañana, salía a las 5, llegaba a las 6 y empezaba a practicar para estar preparado para mi lección a las 9 o a las 10. Y esa perseverancia se acumula hasta que uno llega a un nivel que ya la gente reconoce que todo ese esfuerzo que uno puso durante todos esos años, pues se reflejan. La gente piensa que es fácil, porque uno lo hace ver fácil, o hay gente que dice, mira, es virtuoso, es que él nació así. No, 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 pero hubo un trabajo que se hizo y se fue formando esa musicalidad hasta que ahora se ve fácil, porque ya tú estás viendo el producto, pero Claro. hubo unos años de sacrificio. Oh, 10% wow. talento, 90% trabajo duro. Trabajo, trabajo, trabajo. Y en algún momento la perseverancia va a pagar sus frutos, porque la música no es fácil. Hay mucha gente que tiene mucho más talento que yo y a veces no tocan con nadie. De la forma en que yo viajaba, como cuando estaba tocando como civil, es bien diferente, porque siempre tú estás tocando como civil, te van a llevar a un hotel donde te vas a cambiar, te vas a duchar para estar listo para el escenario, para el concierto. Ya sé, puede ser el mismo día, puede ser el próximo día. Pero como nosotros viajamos aquí, a veces viajamos en las naves de los, de los, de los, de la marina, pues entonces ahí es un poco, porque tú llegas al puerto, ves las ciudades pobres, ves el otro lado de la moneda, que por ejemplo, cuando yo viajaba con Gilberto y con Elvis Crespo, yo no veía esa parte. Pero ahora sí la veo, ahora yo voy, como te digo, damos un servicio comunitario y vamos donde hay necesidad. A veces para alegrarle a la gente quizás lo que necesita es un poquito, que alguien le preste un poquito de atención y que alguien les traiga algo y el impacto es bien diferente. Es mucho más significativo y se crean memorias. eh, y yo creo que sí, mucho más, que te impactan mucho más. Eso es lo que me hace lo que soy. A mí me gusta trabajar duro porque me gusta ver el resultado. Eh, y no necesariamente necesito que alguien vea lo que yo hago para obtener el resultado, porque el tener el resultado, por ejemplo, si yo vengo aquí y trabajo 3 días en una pieza, llevarla al ensayo y ver el producto final, para mí es una gran satisfacción, porque hay, hay un poco de orgullo en que esa pieza tenga mi nombre. O sea, dice Pedro Méndez, pues tiene que ser la mejor versión de esa pieza, de la pieza que sea. Eh, yo no puedo hacer las cosas a mitad, no puedo hacer las cosas chapucero y tirar algo ahí. Me da vergüenza. Me da vergüenza hacer algo por hacerlo y decir que lo hice. Y eso, yo lo aprendí desde la escuela elemental. Una de mis maestras me decía, si usted va a ser basurero, usted tiene que ser el mejor basurero que usted pueda hacer. Pues si usted va a ser, no sé, el que barre, el que mapea, pues usted tiene que hacer el trabajo
a su mayor capacidad. Porque para hacer chapucería, pues eso, a mí no me llame. A mí no me llame para hacer chapucería, llama a otro.